Buenos días, amados hermanos. Otra vez estamos aquí para continuar con los estudios bíblicos. Hoy vamos a ver 1 Samuel capítulo 15, un capítulo que nos va a dar bastantes enseñanzas muy bonitas, muy lindas y muy aplicables a nuestra vida, y de mucho cuidado también, de mucha llamada de atención para nosotros. Y vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Verdad? Aquí vemos nosotros, he titulado esto: la obediencia parcial es desobediencia ante Dios y castigada por ende. ¿Ok? Aquí nosotros vemos algo muy importante, y es muy importante que veamos que Dios habló con Samuel. Eso es muy importante. Pero el mensaje que Dios le da a Samuel para que se lo diera a Saúl, y se lo dio así, y le dijo: presta atención. Presta atención. Es muy importante, porque esto va a ser crucial para una vida de obediencia delante del Señor. Porque a veces, por no prestar atención a lo que Dios dice, ¿verdad?, podemos caer en desobediencia, hermanos. Podemos caer en eso. Prestar atención es concentrarte en lo que te van a decir, poner todos tus sentidos en eso, analizarlo, guardarlo para ponerlo por obra. Como dijo el salmista David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tomar esa parte y analizar, prestar atención. ¿Cómo están nuestros sentidos cuando vamos a la palabra de Dios? ¿Cómo están nuestros sentidos cuando la estamos estudiando, la estamos analizando? ¿Cómo están nuestros sentidos cuando nos están dando la palabra de Dios? ¿Están prestos? ¿Nuestros oídos están dispuestos? ¿Los tenemos dispuestos? No a estar oyendo al que está al lado, al que está acá hablando. Nuestros ojos, ¿a dónde están ubicados, verdad? En la predicación, están ubicados en el predicador, están ubicados en Dios. Nuestros oídos están ubicados en lo que está diciendo y en la palabra de Dios. Nuestra boca está cerrada en ese momento para analizar, porque es muy importante para prestar atención. Primero tengo que oír el mensaje y después hacer las preguntas o los comentarios necesarios que me ayuden a llevar a cabo ese mensaje. Si no, no estoy prestando atención, ¿sí? Entonces, poner todos mis sentidos. Si mis pensamientos empiezan a divagar, tengo que sujetarlos a Cristo Jesús y esforzar que mi pensamiento esté en la palabra de Dios. Y si estoy en una predicación, que esté en la palabra de Dios, que mi mente esté ocupada analizando el mensaje de Dios, y no que se quedó en la cocina, los quehaceres que tengo que hacer, es que tengo que vender esto y cómo lo voy a sacar, y en lo que está la predicación, ahí no estoy prestando atención, y por lo tanto solo voy a capturar pequeñas porciones de la palabra de Dios, y eso me puede llevar a una desobediencia terrible, como ocurrió con el caso del rey Saúl, que se reafirmó su sentencia de que sería quitado del reino. Y no solo eso, se le aumentó, porque recordemos que esto viene desde antes, y se le aumentó de su descendencia también, ¿verdad? Nosotros vemos esta parte muy importante que nosotros tenemos que tomar. Esa palabra, repito, presta atención. Dios nos está hablando a nosotros. No solo le habló ahí a Saúl, la palabra de Dios también nos habla a nosotros y nos dice: presta atención, pon la atención, pon todos tus sentidos en la palabra de Dios. Dios decide entonces en el mensaje que le da a Saúl, en la misión que le da a Saúl, ¿verdad?, que era tiempo de ajustar cuentas con los amalecitas.
que era tiempo de ajustar cuentas con esta, podríamos decir, tribu, raza, ¿verdad? Que habían sido crueles con el pueblo de Israel, que se habían opuesto al pueblo de Israel, ¿sí? Y que Dios había ordenado su destrucción ya. Dios iba a ajustar cuentas, lo había prometido desde Éxodo capítulo 17. Vamos a Éxodo capítulo 17, hermanos, es muy importante. Éxodo capítulo 17. Y es muy importante porque nos va a decir lo que sucedió desde el 8 en adelante. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tocaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno en un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. No solo fue este ejército que fue castigado. Amalec se opuso al pueblo de Israel. Le hizo guerra cuando Israel no quería hacerle guerra a este pueblo, ¿verdad? A esta descendencia. Y ellos se opusieron a Dios mismo. Entonces aquí Dios no solo da una victoria con Josué, Dios da una promesa de que va a raer de sobre la faz de la tierra la descendencia de Amalec, total y enteramente, ¿verdad? Amalec, hermanos, Amalec era descendiente de Saúl, ¿sí? Vamos a Génesis capítulo 36, versículo 12. Vamos a Génesis capítulo 36, versículo 12. Y dice la palabra del Señor: y Tibna fue concubina de Elifaz, hija de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Perdón, dije Saúl hace rato, ¿verdad? Es Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, ¿verdad? Recuerden la batalla que hubo ahí, cómo Esaú se había enojado con Jacob por haberle quitado la primogenitura, la bendición, ¿verdad? Pero al final Esaú perdonó a su hermano, ¿verdad? Nosotros acordémonos de ese momento de reconciliación, pero al parecer sus descendientes no. Pero al parecer algo sucedió ahí. Quizá Esaú no puso la debida atención de hablar con sus descendientes, que amaran a sus parientes, la descendencia de Jacob, ¿verdad? Y por lo tanto los amalecitas crecieron con un resentimiento profundo hacia el pueblo de Israel, hacia la descendencia de Jacob, ¿verdad? Una descendencia que crece con odio hacia otra. Es muestra de muchas veces de un padre que no platicó con sus hijos cómo sucedió todo, la parte de su culpa, ¿verdad? Que tuvo. Recordemos que Esaú tuvo culpa. Esaú llegó con mucha hambre y vendió su primogenitura cuando no la tomó en cuenta, la despreció. Él no le dijo quizá a su descendencia: miren, yo me equivoqué, vendí mi primogenitura, la tomé por cualquier cosa y por eso Dios me la quitó y me quitó la bendición, ¿verdad? ¿Cómo estás hablando con tus hijos si tienes algún problema o has tenido algún problema con tu familia, sean hermanos, primos, tíos, no sé, padres? ¿Cómo estás hablando con tu descendencia? ¿Qué le estás transmitiendo, verdad? Tú puedes decir a lo mejor Esaú ahí en ese momento, pero a lo mejor había un rasgo por ahí, una raíz por ahí, ¿verdad? Que haya habido
de amargura, a lo mejor sí perdonó, pero no totalmente, y a lo mejor eso lo transmitía a su familia, no lo podemos saber, ¿verdad? Pero lo cierto es que es muy importante, hermanos, repito, que cuando hay un problema familiar, platiquemos con nuestra descendencia y les hagamos saber que tienen que amar a sus prójimos, ¿verdad? Que tienen que amar a su familia, que el problema es si son problemas de hermanos, entre mi hermano y yo. Ustedes tienen que amar a su tío, ustedes tienen que amar a sus primos, ¿verdad? Eso es muy importante, hermanos, porque si no vamos a crear conflictos que van a crecer y va a ser terrible. Y va a ser, en este caso, para la descendencia de Saúl, trágico. Iba a borrarse esa descendencia de Amalek, ¿verdad? Nosotros recordamos también en el libro de los jueces, ahí también aparece Amalek, varias veces atacó a Israel, varias veces. Entonces, Dios decide, al poner a Saúl como rey, Dios le da el mensaje de aniquilar a los amalecitas. Cuando la palabra de Dios dice destruir, deriva de la palabra hebrea anatema en esta porción, deriva de esta palabra. Entonces Dios lo está declarando como anatema, lo tienen que destruir y no se tienen que quedar con nada. En diferentes formas, en toda esta comisión que Dios le da a Saúl, hay 8 variantes, 8 veces que se menciona esto de destruir con cuestión del anatema, para no dejarle a Saúl ningún ápice de duda de lo que tenía que hacer. Dios repite 8 veces lo que tiene que hacer Saúl para que Saúl no tenga ninguna duda o ninguna excusa. Nosotros es lo que tenemos que ver cómo Dios le exhorta, le anima a Saúl a aniquilar y le da 8 hermanos, veces esta mención para que Saúl no tuviera ni una duda ni excusas. Y recordemos, como dije en un inicio, como le dice, presta atención. O sea que adicional era un mensaje bastante importante, era una misión muy importante, hermanos, para Saúl. Pero nosotros también, hermanos, tenemos un mensaje como iglesia de Cristo, como cristianos en la fe, como siervos del Señor, como hijos de Dios, un mensaje. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero fíjense, ¿qué es idolatría? Hermanos, porque cuando nosotros decidimos pecar, esta cuestión, ¿por qué es idolatría? Porque me estoy anteponiendo mi satisfacción, mis deseos a Dios, y entonces eso es un ídolo y es idolatría. Obstinarnos en no matar estas cosas, como dijo John Owen, ¿verdad? Tenemos que amortizar el pecado que está en nosotros, si no ese pecado o esos pecados nos van a amortizar a nosotros. Entonces es muy importante, el mandato de Dios es haz morir, al mismo mandato que le dio Dios a Saúl: destruye completamente, no tengas un ápice de piedad sobre la descendencia de Amalek. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así está, hermano. Entonces vean el mandato que el Señor nos da. Tenemos que hacer morir. El mandato es: no tengas piedad, no le tomes cariño a algo que Dios nos está mandando a hacer morir. No le tomes cariño al pecado, no le tomes cariño a una cuestión del mundo,
para que no caigamos en semejante ejemplo de la carne, de la palabra, como Saúl. No solo con respecto a nosotros involucra cuestiones de la carne, sino también del mundo, ¿verdad, hermano? Nuestro trabajo, tenemos que nosotros hacer morir la avaricia, la codicia y todas esas cosas que hacen que el mundo nos vislumbre. Saúl no puso todo el esfuerzo en cumplir el mandato, no prestó la atención debida y por lo tanto fracasó en cumplir la misión de Dios. Pero es importante, Saúl no puso todo su esfuerzo en cumplir el mandato. Y el esfuerzo involucra anteponer sus deseos, ¿verdad? El esfuerzo involucra poner la palabra de Dios, poner el mandato de Dios antes de mis deseos o beneficios, ¿sí? Y Saúl no lo hizo así, no prestó por eso la total atención, se olvidó quizá y en ese momento hizo a un lado la palabra de Dios, ¿sí? Y no escuchó el consejo de Dios. Presta atención a lo que te voy a decir. Oh cristianos, ¿cómo está nuestro esfuerzo y atención en el mandato que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos prestando atención en eso? Vamos al Salmo 18, versículo 37. Vamos al Salmo número 18, versículo 37. Dice el salmista: perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta aniquilarlos. Saúl no hizo eso. Solo cumplió en parte. Pero yo me pregunto, ¿nosotros lo estamos haciendo también? ¿Qué estamos haciendo con nuestras pasiones, con nuestros deseos, con nuestra concupiscencia, hermanos? Tenemos que luchar con ella hasta acabarlo. Porque si no, ella nos va a acabar a nosotros o nos va a traer consecuencias bajo la disciplina de Dios. No tengas piedad, no le agarres amor, no le agarres beneficio. Es que esto me trae un beneficio, esto no, ¿verdad? Esto no. Porque si no fracasaremos. Alguien podría decir, wow, es que qué cruel Dios, o sea, mandó a destruir a niños, de pecho y todo, y las mujeres, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué Dios es así? Bueno, en primer lugar, los de Amalek se opusieron al pueblo de Israel, ¿verdad? Los estuvieron hostigando, no fue nada más esa vez con Josué, repito, en el libro de los jueces también hablan, pero además los de Amalek eran un pueblo muy idólatra, muy inmoral, bastante inmoral, y repito, enemigos insoportables de Israel, ¿sí? Eran así estos hombres, y repetimos, porque hay veces que tenemos un concepto erróneo, los cristianos, y le decimos que los niños nacen en inocencia. Si los niños nacieran en inocencia, entonces Dios sería injusto en mandarlos a matar. Los niños no nacen en inocencia. Un niño desde que nace pecador, como dijo David, y en pecado me concibió mi madre. Soy pecador desde el vientre, desde la concepción. No me hago pecador, soy un pecador, nazco pecador, soy concebido en pecado. Mi naturaleza es pecaminosa desde el momento de la concepción. Y Dios por eso cuando castiga, puede castigar a los bebés. Si no, ningún bebé muriera. Si en realidad todo bebé nace en un estado de inocencia, no entraría la muerte en ellos. Dios no los juzgaría. Y por algo el Señor Jesucristo dice, déjenlos venir a mí. Si no dijera, bueno, no importa.
Miren, no importa si los dejan o no los dejan venir a mí, ellos están en un estado en que si se mueren, sucutum, ¿verdad? Están libres de pecado. Si no, el apóstol Pablo, ¿para qué dijera que cuando habla de un matrimonio de incrédulos y uno de ellos se convierte, ¿verdad? Y tienen hijos, dice, bueno, no se separe, o sea, los hijos son santificados por el creyente. Entonces nosotros tenemos que ver toda esta parte, hermanos. Dios, cuando envió el diluvio, también se llevó a niños de pecho, mujeres embarazadas y todo eso. No es un Dios cruel, es un Dios que castiga el pecado y que debemos de entender entonces la seria advertencia de Dios de que no dará por inocente al que es culpable. Y amigo mío, tú que estás ahí hablando y juzgando, es que no, es que Dios es cruel, es que mejor medita en que ese Dios que no perdonó a esas criaturas, tampoco te va a perdonar a ti, te va a enviar un castigo eterno si no te arrepientes. Dios no es injusto, la paga del pecado es muerte. Como somos concebidos en pecado y somos concebidos con una naturaleza pecaminosa, la sentencia se aplica en nosotros. Eso es justicia. Por lo tanto, no hay injusticia en Dios. Dios está aplicando la justicia. Y recordemos también, oh padres, escúchame, que muchas de nuestras decisiones repercuten en nuestros hijos. Y lo vemos aquí en el caso de esta descendencia de Amalek, lo vemos en el caso de este muchacho, de este padre de familia, ¿verdad? Cuando Dios había ordenado que nadie agarrara el anatema cuando iban a conquistar Jericó, ¿se acuerdan? Y este hombre agarró, ¿verdad?, 2 ligotes y un pellón y lo apartó y lo escondió porque los vio bonitos y todo. ¿A quién afectó? A él y a su descendencia. Todos murieron por causa de la decisión del padre. Padre de familia, tú tienes una responsabilidad muy grande delante de Dios. ¿Sí? Además, quiero decirte algo. Si eres enemigo de Dios, tarde o temprano Él ajustará cuentas y te puedes llevar a tus generaciones entre los pies. Dios, no creas que hoy, al estarte riendo de Dios, Dios no va a ajustarte cuentas tarde o temprano. Él lo hará. Y te llevarás a tu generación entre tus patas. Si eres de los que se oponen al Evangelio y a la iglesia de Cristo, serás destruido tú y tu descendencia con ellos. Si tú eres opositor de la sana doctrina, también es para ti, como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver. Desde el 9 para entender, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Ahí está. Si tú te estás oponiendo a la sana doctrina, ahí está. La ley se te va a aplicar. Salmo número 37, versículo 20. Salmo número 37, versículo 20. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Ahí está. Ve nada más, esa es la realidad de lo que se está hablando. ¿Sí? Hermanos en Cristo, cristianos, si quieres amistad con estos tipos, si quieres amistad con los amalecitas, si quieres amistad con estos que se oponen a la sana doctrina, con estos hombres idólatras, irreverentes, recuerda las palabras de Santiago, capítulo 4, vamos a la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está, amigo. Si tú quieres hacerte amigo de este tipo de personas, si tú quieres hacerte amigo de una malecita, y hablo en sentido metafórico, ¿qué quiere decir? Aquellos que se oponen a la verdad de la palabra, aquellos que se oponen, ¿verdad?, al progreso de la iglesia en sanidad, en cuestión de una sana doctrina, hermanos, y que te están llevando otras doctrinas. Ten cuidado, porque esa amistad no es la que Dios quiere. ¿Sí? Dios quiere que seamos verdaderos hijos de Dios. Sigamos leyendo Primera de Samuel, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 15. Nos quedamos en el versículo 3, vamos a leer del 4 en adelante. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahí vamos a pararnos. Fíjate, Saúl entonces emprende la campaña, pero al llegar ahí ve que hay una tribu llamada los ceneos. Y entonces les avisa que se aparten de los amalecitas, que se aparten de ellos, porque si no van a recibir el castigo que viene sobre ellos. ¿Cómo les avisó? La Biblia no nos los dice. No nos dice si se paró en un monte y gritó, no nos dice si mandó espías para buscar a los ceneos y avisarles que se apartaran, ¿verdad? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que le avisaron. ¿Cuál fue la causa por que les avisaron? Dice 1 Samuel 15:6, porque mostraron misericordia a Israel cuando andaba en su éxodo. Así como los amalecitas mostraron ira y mostraron enojo, amargura y quisieron oponerse a Israel, los ceneos mostraron todo lo contrario, mostraron misericordia a Israel. Y la promesa que Dios le dio a Abraham, recordemos eso, se sigue cumpliendo aquí. Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros también aquí, porque entendamos esto, algunos dirán, bueno, eso es que aquello era para aquel tiempo. Nosotros también vemos en el juicio de las naciones lo mismo. En Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, que está el juicio a las naciones. Nosotros vemos que las naciones que no atendieron a Israel, inclusive, ¿verdad?, que no lo apoyaron en su desgracia y todo eso, no van a entrar al reino milenial y van a ser destruidas. Pero las naciones que apoyaron al pueblo de Israel, que le enviaron ayuda, apoyo en ese periodo de tiempo tan difícil que va a ser la semana 70, Dios, el Señor Jesucristo, les permite entrar al reino milenial. Léanse esa porción, porque leerla pues es bastante y alargaríamos mucho este mensaje. Entonces, nosotros vemos entonces una vez más que Saúl emprende la campaña. Comenzó de Ávila, tierra de arena, que significa un lugar desconocido, hasta Shur, un desierto que queda cerca de Egipto. En él podemos encontrarlo en Éxodo 15:22. Militarmente bien ejecutada la estrategia de Saúl, ¿verdad? Importante decirlo. Saúl hizo una muy buena estrategia. Fue avanzando y fue destruyendo, y los agarró
en su preciso momento. Pero ojo, no mató al rey, ni mató lo mejor del ganado, desobedeciendo así el mandato de Dios. Dice la palabra, ¿sí? De ahí le guardó la vida al rey y mató a todos los habitantes, no dejó ninguno, ¿verdad? Y mató al ganado que no era apreciable, que no era bonito, pero lo mató a todo. Nada más se quedaron con lo mejorcito, ¿verdad? Hermanos, la obediencia parcial es desobediencia delante de Dios. Mira, no importa si es 80% obediencia extrema, podríamos decirlo, 20% desobediencia, es desobediencia delante de Dios. Si es 99% de obediencia y 1% de desobediencia, es desobediencia delante de Dios. La obediencia parcial no existe, es desobediencia. No digamos obedeció parcialmente, no, desobedeció. ¿Sí? A ver, hijo, te vas a levantar, vas a asear tu cama, vas a limpiar tu cuarto, vas a trapearlo, ¿verdad? Nuestros hijos pequeños. Y dice el hijo, bueno, papá, ya terminé. ¿Ya terminaste? Y vas y ves, oye, hijo, ¿no hiciste todo? Papá, ahí está mi cama bien puesta, está trapeado el cuarto, lo único que me faltó fue acomodar todo esto. ¿Qué es eso, hermanos? Es desobediencia. O sea, te voy a obedecer solo hasta donde yo quiera obedecerte, solo hasta donde me convenga obedecerte. Esa es la realidad de la obediencia parcial, que repito, no utilicemos eso en términos cristianos. No hay obediencia parcial. La obediencia parcial es desobediencia, ¿sí? Así que, hermanos, nosotros tenemos que ver eso. Ver, y aquí denota la espiritualidad de Saúl. Veamos que, hermanos, Saúl, fíjense, perdonó a Agag, rey, y a lo mejor del ganado. Agag, quizá porque le convenía políticamente, por las otras naciones, ¿verdad? Y por eso lo perdonó, no había otra razón de perdonar, ¿sí? Y a lo mejor del ganado, pues, porque eso es conveniencia, aunque después lo quiso justificar con un acto de sacrificio al Señor, de cuestión religiosa, pero la verdad es que no. Pero fíjate que no perdonó, ni siquiera tuvo, digamos, en un término de desobediencia, de cuestión, de justificar la desobediencia, no perdonó a las mujeres, no perdonó a los niños, ni a los bebés, ni a los de pecho, ni mujeres embarazadas. Eso no le interesó. Digo, si vas a desobedecer, ¿por qué no desobedeciste en cuestiones más tremendas, más difíciles, ¿verdad? Ahí no desobedeció, entonces fíjate esa parte, ¿sí? No tuvo ningún ápice hacia los débiles, no, eso no me importa, no me conviene dejarlos. Entonces, como no me conviene dejarlos, ahí sí obedezco. ¡Apá! Y así actuamos muchos cristianos. Obedecemos a Dios en lo que nos conviene, pero en lo que no nos conviene, ahí sí. En lo que nos conviene somos implacables, pero en lo que no nos conviene, ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí lo guardamos, lo apartamos, ¿sí? Aunque la orden era arrasar con todo, Él perdonó a los de más valor y no a los de menos valor. Esto se llama pecado de conveniencia, ¿verdad? La conveniencia le ganó a Saúl. Así quizá en nuestras luchas del alma, hermanos, en nuestras luchas que están, como lo repito, quizá estamos obedeciendo a Dios parcialmente, ¿verdad? Pero es desobediencia. La orden es inmediata y absoluta de Dios. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios son órdenes inmediatas y absolutas. ¿Cómo vamos a obedecer? ¿Como Saúl? ¿Vamos a obedecer como Saúl? ¿O vas a invocar el nombre de Dios como Josué y pelear hasta acabar con tus enemigos? Vean la diferencia entre Saúl y Josué, ¿verdad? Josué oró a Dios, inclusive que detuviera, ¿verdad?, al sol y a la luna
para tener más tiempo, para poder combatir a sus enemigos y poder cumplir la palabra del Señor bien. Y Saúl, no, muy diferente. Muy diferente. Y esto nos da una enseñanza. Tenemos que buscar en lo profundo de nuestro corazón, en las pruebas más profundas, en las grietas más profundas de nuestro corazón, hasta encontrar a nuestros enemigos y destruirlos. Como lo hizo Josué. Después de Josué se enteró que se habían ocultado, ¿verdad?, sus enemigos en una cueva, esos reyes, y fue allá y los mató, los aniquiló. Movió la piedra, los sacó y los mató. Tenemos que mover la piedra de esos lugares escondidos de nuestro corazón para sacar y destruir a esos enemigos que están allí escondidos. Solo mueve las piedras. Digamos como David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tenemos que hacerlo, hermanos. De lo contrario, si Josué no hubiera eso, cuando hubieran salido esos reyes, se iban a propagar y iban a hacer conflictos para Israel posteriores. Y si nosotros no hacemos eso, hermanos, en sentido espiritual, de buscar, indagar y no cesar hasta amortizar nuestros pecados aún los más profundos y escondidos, lo que va a suceder es que eso va a traer desgracia más adelante para nuestra vida y para nuestras generaciones. Cuidado, cuidado. Solo mueve las piedras. No perdones por conveniencia. Bueno, no voy a obedecer tanto porque aquí si yo obedezco aquí, híjole, puedo perder el trabajo. Cuidado. Porque a lo mejor ganes el trabajo. Como Saúl y el pueblo de Israel ganaron animales engordados, pero ¿por cuánto tiempo? Por poco. Cuidado. Porque Dios, si eres hijo de Dios, Dios puede traer disciplina tremenda a tu vida, que vas a perder tu trabajo, tu salud, quizá, y muchas cosas más. Cuidado. Hermanos, recuerda lo que dice la palabra del Señor: horrenda cosas caer en manos del Dios vivo. Y eso lo está hablando no al mundo, lo está hablando a cristianos. ¿Ok? Horrenda cosas caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Wow. Sé que es difícil nuestras luchas con la carne, hermano, pero una cosa es que tengamos luchas difíciles con nuestra carne, y otra cosa es como Saúl, que por no esforzarse en hacer las cosas de Dios y por conveniencia elegir y no hacer la voluntad de Dios porque es lo que me conviene. Tenemos el mandato: id y predicad el evangelio a todo el mundo. Tenemos el mandato: id y hacer discípulos. ¿Qué excusa estamos poniendo ante el Señor para no hacerlo? ¿Qué excusa estamos poniendo ante el Señor para no hacerlo? ¿Qué excusa? Señor, es que tuve esto. Señor, es que tengo el otro. Señor, es que tengo responsabilidades. Señor, es que tengo que hacer esto. Señor, es que a qué horas. Señor, busca el momento y la forma, pero obedece al Señor. Seamos como el apóstol Pablo cuando, ¿verdad?, tuvo ese encuentro con Jesucristo de salvación. Y al final el apóstol dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esa debe ser nuestra oración. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Verdad? Primera de Samuel, seguimos 15, 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. Algunas traducciones lo ponen como me arrepiento. La realidad es que algunas palabras en hebreos tienen hasta 3 significados, esa misma palabra, dependiendo del contexto, ¿sí? Se aplica la mejor de esas 3. Ejemplo, en el versículo 29 sí se traduce como arrepentirse, ¿verdad? Aquí se traduce como me pesa.
Recordemos que Dios no cambia. El que cambió, Dios dio una orden, y el que cambió fue Saúl. El que no dio esa orden fue Saúl. Dios no cambia, sigue siendo el Dios justo. Y si Saúl no cumplió como debería de ser, la sentencia, Dios es juez justo. Hermanos, algunos dicen, ahí está, no, qué contradicción, no, que Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Dios no tiene sombra de variación, pero Él ha dicho, si cumples mi palabra y si no la cumples, va a haber esto. Dios lo ha dicho y Dios no cambia. Las acciones se ejecutan en lo que nosotros obedecemos o desobedecemos a Dios, ¿verdad? Simple y sencillamente, nosotros aún como cristianos, hay promesas condicionales y promesas incondicionales. En el pueblo de Israel también había promesas condicionales y promesas incondicionales. La promesa condicional es aquella que tiene una condición: tú tienes que hacer esto para que yo haga esto, ¿sí? Y las promesas incondicionales es: tú no tienes que hacer nada, todo lo voy a hacer yo, Dios, ¿verdad? En este caso, Dios, estoy hablando de Dios, ¿ok? Entonces, las promesas condicionales para el pueblo de Israel estaban puestas en la obediencia a los mandamientos de Dios, a lo que Dios estaba diciendo. También nosotros tenemos obediencias, promesas condicionales, hermanos, y esas van en base a nuestra obediencia. Si no obedecemos, no se van a aplicar. No se van a aplicar, ¿ok? Dios no cambia. Si tú vas en una bici ahorita y vas con el viento a favor, pero de repente volteas la bici al revés y empiezas a ir hacia el otro lado, ahora el viento va a estar en tu contra. ¿Cambió el viento? No. El que cambió fuiste tú. El que tomó la dirección contraria fuiste tú. Es como hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Lo he predicado muchas veces en la calle, ¿va? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios se aleja de nosotros? La Biblia dice que nosotros somos los que nos alejamos de Dios, que nosotros somos los que hemos levantado un muro con nuestro pecado entre Dios y nosotros en un sentido espiritual, para que entendamos, no es que haya un muro realmente, ¿verdad? O sea, claro, sí, porque luego hay algunos que piensan así, sino que nuestros pecados nos van apartando de Dios, nos van alejando de Dios, y esa es la realidad. Recordemos también a Elí. Recordemos a Elí, hermanos. Dios le había dicho que tu casa iba a permanecer para siempre como sacerdocio, pero obviamente estaba ligada a la obediencia de Elí, y Elí no obedeció. Elí no obedeció, no solo fue en un sentido, hermanos, que no estorbó a sus hijos, sino también Elí participaba y fue testimonio y fue piedra de tropiezo en la gula y en la avaricia para sus hijos, ¿sí? Dios le avisó y Dios le dijo claramente a Elí que él había participado en eso. Recuerda las palabras del Señor, ¿verdad? Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahí está una promesa del Señor. Dios va a honrar a los que le honran. Dios no va a honrar a los que están en desobediencia. Dios no va a honrar a aquellos que están siendo piedra de tropiezo. Si lo estamos haciendo, arrepintámonos, Señor. Amigo, yo te lo digo claramente, no te voy a hablar como alguien que no ha sido. Yo he sido piedra de tropiezo. De repente, con mis luchas en mi carne, y de repente he sido piedra de tropiezo para alguien. Solo puedo decir, Señor, perdóname y salva a esas personas de las cuales yo fui piedra de tropiezo en un momento dado. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera Samuel, capítulo 15, vamos a los versículos 12 y 13. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal.
Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel se pone en marcha, ¿verdad?, para ir y obedecer a Dios, que le había dicho: ve con Saúl y dale esta palabra. Le avisan que Saúl está llegando al Carmel y que había levantado un monumento, literalmente una columna. Esa columna no era, hermanos, un altar de sacrificio, obviamente que no. Esas columnas nosotros la encontramos la misma en 2 de Samuel 18:18, con Absalón, cuando Absalón dijo: no vaya a ser que yo sea raído, yo no tengo hijos y mi memoria sea acabada. Entonces se levantó una columna en honor a él. Y aquí vemos la soberbia que existía ya en Saúl. Se levantó una columna en honor a él. ¿Te das cuenta que dos rebeldes levantan una columna para su gloria, hermanos? Otra cuestión que vemos en Saúl. Saúl quería perpetuar su nombre, no el nombre de Dios. ¿Sí? Y vemos que algo que caracterizó a Saúl en toda su vida es que sus pecados o errores no le quitaban el sueño y vivía con ellos sin ápice de culpa. La diferencia con David en sus pecados y errores: a David sí le pesaban sus pecados y sí se arrepentía. Y aún arrepentido todavía le pesaban, ¿verdad? Y vemos cómo dice: oh bendito de Jehová, como dice, ¿verdad? Oh bendito, yo he cumplido la palabra de Dios. Oh bendito de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él sabía. Él se quiso engañar al siervo de Dios. Recordemos igual, hermanos, como cristianos, nosotros no podemos mentirle a Dios, hermanos. Cuando Ananías y Zafira fueron entre los apóstoles, ¿verdad?, y mintieron, ¿qué les dijo Pedro? No solo nos mintieron a nosotros, mintieron al Espíritu Santo, y por lo tanto hasta aquí llegaron y murieron. Ve la sentencia, porque algunos dirán: ¡ay! Eso fue en el tiempo de la ley. Y lo de Ananías y Zafira ya estaban en la gracia. Si es que decimos el tiempo de la gracia, porque para mí no hay dispensación de la gracia. La dispensación, la gracia siempre la vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay un periodo donde no hubiera gracia para salvación y de repente empezó la gracia para salvación. No hay tal cuestión. Yo creo, como algunos teólogos dicen, que ahorita estamos en la dispensación, los que somos dispensacionalistas, en la dispensación de la iglesia, que es diferente. Porque gracia nadie se ha salvado por obras. Absolutamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, nadie se salva por obras. Nadie. Solo es por gracia y en la fe en Cristo Jesús. Todos se han salvado por gracia y por fe. Ninguno por obras. Ninguno, hermanos. Ninguno. ¿Sí? Entonces, esa diferencia caracterizaba a Saúl. Recordemos los antecedentes ya que tenía Saúl cuando se adelantó a ofrecer, tuvo miedo y se adelantó y usurpó, tomó un lugar en su soberbia, en su no prestar atención, ¿verdad? Tomó un lugar que nada más lo podía hacer el sacerdote y Saúl lo hizo. Recordemos que más adelante lo mismo le pasó a Uzías, cuando quiso ofrecer incienso y fue lleno de lepra. Y aquí en este caso a Saúl no le cayó el juicio físicamente, sino iba a ser posteriormente, aunque en ese momento, ¿verdad?, Samuel lo reconviene y le anuncia que va a ser quitado su reino, ¿sí? Y nosotros vemos a Saúl otra vez más interesado en su prestigio que arrepentido. Saúl no muestra un ápice de arrepentimiento. Saúl lo que muestra es populismo. Llámale ese nombre, ser populista, agradar al pueblo, agradar a sus príncipes, agradar a su ejército, por encima, para él estar bien.
para él tener el poder y el reinado, afirmar su reino, en lugar de humillarse ante Dios y afirmar su reino en Dios, él quiso afirmarlo mediante agradar a los hombres. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo varias veces, 3 veces en diferentes epístolas, nos dice que si nosotros agradamos a los hombres, ya no somos siervos de Cristo. Ya no somos siervos de Cristo. Si tú, ministro, estás predicando, pero evita ciertos temas para no ofender a la gente, renuncia a tu ministerio. Arrepiéntete o renuncia a tu ministerio, porque estás agradando a los hombres. Si tú no ejecutas la misma sentencia a los mismos pecados, porque estos me convienen, estos son los que dejan más diezmo, más ofrendas, estos son los que me invitan a comer, estos son los que me ayudan siempre, los que están sirviendo, y entonces yo voy a tratar con más misericordia a estos por conveniencia, aunque ejecutaron el mismo pecado que estos, y a estos inclusive voy a pedir a la iglesia que los expulse, pero a estos no me los toquen. Eso es pecado de conveniencia. Lo que hizo Saúl, eso es populismo, ganarme el favor de la gente, ¿verdad? Y no, hermanos, no es así. Dejar que ellos sigan en eso, mejor renuncia a tu ministerio, porque puede venirte una sentencia como Saúl a ti y a tu descendencia. ¿Sí? Vamos a leer los versículos restantes, 14 al 31. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Fíjense, he cumplido la palabra de Jehová. O sea, a ver, Saúl, se está oyendo todo el ruido y todavía le dices que has cumplido la palabra del Señor. O sea, es algo inexplicable. Pero hasta ahí ves la característica de un hipócrita. Samuel le dice: y entonces, a ver, me dices que has cumplido la palabra, y ese ruido de ganado que oigo, ese ruido de ovejas, de bueyes, ¿qué es eso? A ver, Saúl, si cumpliste, ¿qué es eso? ¿De dónde sacaste ese ganado, Saúl? ¿Verdad? Y dice el versículo 15, y Saúl respondió: de Amalec los han traído, no los hemos, los han traído, sí, ahí vemos, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y ahí sí se incluye. Fíjate, en la desobediencia él se excluye. Yo no participé, yo no participé, Saúl, fue el pueblo. En lo demás sí lo destruimos nosotros. Ah, caray. Fíjate el corazón de Saúl. Qué corazón más hipócrita. Pero a veces así toman muchos de nosotros. Cuando vemos que somos confrontados con el Señor, buscamos echar los beneficios para nosotros, los perjuicios para otros. Esa parte de la desobediencia fue culpa de estos, la obediencia fue por nosotros. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, yo obedecí, Samuel. La desobediencia es del pueblo. Qué tremendo. ¿Se acuerdan? Y es que esa es la naturaleza del pecado, hermanos, y tenemos que verlo también. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron, la caída? Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Es la naturaleza del pecado. No nos queremos hacer responsables de nuestro pecado. No nos queremos hacer responsables de nuestras fallas. Le echamos la culpa a otros de las fallas que nosotros estamos teniendo, de no obedecer la palabra del Señor. Siempre buscamos o tratamos de justificar por qué fue la caída, en lugar de decir: sí, Señor, soy pecador, perdóname, te necesito, limpia mi pecado, reconozco que te fallé, reconozco que voluntariamente hice este pecado y participé de ello, perdóname y dame la gracia y el poder para ya no andar en estas cosas, porque te amo.
Y entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Samuel le da un honor como rey a Saúl. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, recordemos cómo fue el llamado de Saúl. Él no empezó humilde, terminó soberbio. Hermanos, tenemos que tener cuidado de eso, que la soberbia no entre en nuestro corazón. Podemos empezar muy humildes en el ministerio y terminar muy soberbios. Y tenemos que ver y escuchar la voz de Dios. Esa es otra diferencia entre Saúl y David. Saúl escuchó a Samuel, no se arrepintió. David escuchó a Natán, al profeta, y cayó de rodillas implorando misericordia y perdón de Dios. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerras hasta que los acabes. Fíjense en la instrucción. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Fíjate nada más, o sea, a ver, ya Samuel le había dicho: hey, está descubierto tu pecado, ahí está el ruido de los animales, desobedeciste. Y aquí se lo está diciendo, que está desobedeciendo. ¿Y qué responde Saúl una vez más? No, yo cumplí. Como muchos cristianos. No, Señor, yo cumplí. Oh, Señor, ¿por qué esta promesa no se está cumpliendo? Y si yo cumplí. No, analízate, no has cumplido. No has obedecido a la voz de Jehová. Porque la voz de Dios no se puede, la palabra de Dios no la puedes cumplir en lo que tú quieras y en lo que no quieras. O tratar de cumplirla a tu manera y a tu forma. Es a la manera y a la forma de Dios. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Oh, yo sí la he cumplido. ¿Por qué dices que no? Sí la cumplí y fui a la misión que Dios me envió. Y mira, he traído a Agag. O sea, a ver, Dios le había dicho: destruye, no te quedes con nada. Y él ahora confiesa algo más. No solo habla del ganado, ¿verdad? Ahora confiesa que le había preservado la vida a Agag. Fíjate. Como dicen, el propio pez por su boca muere, ¿no? Ahí estaba. Mas el pueblo tomó del botín. Ahí sí, ¿verdad? Pero mira, yo permití que lo tomaran. ¿Por qué? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Aquí sí quiero hacer claro, lo hice claro en un estudio que tuvimos, ¿verdad? Cuando dices a Jehová tu Dios, no se está simbolizando de que Saúl se excluye, que Jehová sea su Dios. Es un acto de reverencia, de temor, porque en 1 Samuel 13:13 nosotros vemos a Samuel diciéndole a Saúl: Jehová tu Dios. Y no estaba diciendo Samuel que Jehová no era su Dios. ¿Estamos? Y nosotros podemos encontrar en varias porciones del Antiguo Testamento lo mismo, donde un varón de Dios fiel le dice a otro: Jehová tu Dios. Entonces nosotros vemos que no es una cuestión, no podemos culpar o aquí decir de que Samuel, mira lo endurecido que estaba, que dice Jehová tu Dios, ¿verdad? No es esa cuestión. Más bien lo que aquí nos está enseñando es que Saúl trata a lo mejor de ser labioso con Samuel. Quizá. Y entonces es donde Samuel le dice: se complace Jehová. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová, a las palabras de Jehová, perdón. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A ver, ¿se complace Jehová? Le está preguntando: en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio, hermanos. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Presta atención y obedece. Algunos hermanos se meten en ayunos de 3 días sin agua y ahí están, pero terminan el ayuno y desobedecen al Señor. O siguen siendo implacables y con su justificación, su soberbia, su altivez, creyéndose más espirituales por tener ayunos de 3 días que el que no ayuna. Yo soy más espiritual que ustedes. Yo tengo una unción más poderosa que ustedes. Ahí está la soberbia. Porque la realidad, hermanos, cuando tú tienes, si lo vemos en ese término, no quiero que tomen eso, pero si lo vemos en ese término, si tuvieras una unción más poderosa, entenderías más tu pecado. La realidad que entre más maduro eres espiritualmente, más entiendes lo vil pecador que eres. Apóstol Pablo, muchos años después de convertirse, varios años pasaron, y él decía: el más grande pecador soy yo, porque perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Miserable de mí, Romanos 7. Y nosotros vemos aquí, Dios le dice, hermanos, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Mira, yo doy el 30% de mis ganancias, pero no obedeces al Señor. Yo doy el 30% de mis ganancias, pero tuve que ir a hacer cosas chuecas. ¿Y eso qué? Pero lo estoy dando para la obra de Dios. Eso no sirve. No sirve, eso es abominación. Eso provoca la ira de Dios. Que quieras traer algo contaminado al Señor, o que quieras mediante tus sacrificios comprar el beneficio de Dios. Eso hacen muchos con los diezmos, quieren comprar la bendición de Dios. Y lo mismo, palabras que el apóstol Pedro le dijo a este hombre, que se me fue ahorita su nombre, disculpen hermanos, se me perdió ahorita porque esto me vino ahorita, a este hombre, ¿verdad? Cuando le dijo: Pedro, ¿cuánto por darme el mismo poder que tienes? Porque estaban viendo todo lo que estaban haciendo, ¿verdad? ¿Cuánto por darme a mí también ese poder? Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque veo que estás en prisiones de oscuridad y en hiel de amargura. Porque has pensado que el favor, que el favor de Dios se compra con dinero. ¿Cuántas gentes no hay hoy en día que ahí están? No, si es que quiero la bendición de Dios, quiero la bendición de Dios. Hasta cristianos que porque el pastor les dice que si sueltan la lana va a haber la bendición de Dios, y ahí están queriendo comprar con dinero la bendición de Dios, y no están leyendo la escritura, porque no están prestando atención a la palabra de Dios, que les está diciendo que con dinero no se compra la bendición de Dios. Que obedecer es más grande que cualquier sacrificio que puedas hacer. Es más grande que te metas que 40 días de ayuno. Si no hay obediencia, no sirve de nada. Es más, el que no ayuna pero obedece al Señor es más que el que ayuna y desobedece. Es más que el que ayuna y no batalla con su soberbia. Es más, en términos espirituales. ¿Sí? Y lo compara aquí Samuel y le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Fíjate, como pecado de adivinación es la rebelión. El desobedecer la palabra de Dios es como pecado de adivinación. O sea, tú no puedes: ay, esos adivinos, esos hechiceros, qué terribles. Pero tú estás en rebelión contra Dios, desobedeciendo su palabra, desobedeciendo el mandato de Dios, diciéndole a Dios: no te voy a obedecer ahí. Estás en lo mismo. A ver, el Señor dice: id y predicar el evangelio, y tú estás encerrado en tu casa. Vas a la iglesia, te sientas, oyes, te paras y te regresas, haces tus trabajos y te vas otra vez a tu casa. ¿Y de qué sirve? No estás cumpliendo el mandato del Señor y estás en rebelión. Al no cumplir el mandato estás en rebelión. Id y hacer discípulos. Hermano, bueno, yo a veces le hablo así a gente esporádica. Eso no es cumplir el mandato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, hermano, si porque tienes un trabajo, ¿por qué no apoyas a los que lo están haciendo? Como dijo Paul Washer, hay quienes descienden al pozo, pero también necesitamos los que sostienen las cuerdas.
de los que están bajando al pozo. También se necesitan las manos, hermanos, la gente. Y eso también es obediencia al Señor. Pero aquí están diciendo, fíjate, como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ser obstinado, ser terco, ser necio. ¿Cómo estaba haciendo Saúl? No, a ver, yo sí cumplí, ¿verdad? ¿Por qué no has cumplido la palabra del Señor? No, espérame, yo sí cumplí. Qué obstinación. Ahí le estaba diciendo, o sea, a ver, desobedeciste la palabra de Dios, caíste en un pecado bien grave, bien fuerte, y no solo eso, estás siendo obstinado. Y por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, por cuanto dijiste, bueno, no voy a obedecer tanto a Dios. No, como dicen por ahí un dicho, ¿verdad? En el mundo que dice que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? No voy a obedecer tanto a Dios, porque eso es fanatismo. Y no me voy a fanatizar con Dios. No, hermano, fanatismo es cuando tú haces algo irracional, algo más allá de lo que Dios está diciendo, como la cuestión del legalismo. El legalismo no es obedecer la palabra de Dios. El legalismo es ir más allá de lo que Dios está diciendo en su palabra. Eso es legalismo. O querer aplicar cosas que Dios ya abolió y las quiero aplicar, como la circuncisión física, o como el guardar los días, los meses, las fiestas que Dios ordenó en el Antiguo Testamento, que eran símbolo y solo sombra de lo que iba a venir. ¿Y qué es lo que iba a venir? Cristo. Y en Cristo se cumplió todo eso, y todo eso quedó abolido, porque en Cristo está cumplido. Él es el cumplimiento de todo eso. Pero si yo digo, no, es que si tú no guardas, eso es legalismo, hermanos, porque ya se cumplió. Y si soy obstinado en eso, cuidado, estoy siendo un idólatra. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Yo he pecado. Parece que Saúl está hablando de un arrepentimiento, pero no, analicemos la palabra. Yo he pecado, ok, reconoce que pecó. Pues he quebrantado el mandamiento de Dios, la causa y tus palabras, ok. Pero ahora justifica, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Hermanos, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento o conveniencia. Ya sea remordimiento o conveniencia, cualquiera de las dos. O querer mentir, otra vez obstinarme para disimular, para no, en realidad no confesarme totalmente pecador, ¿sí? Señor, sí pequé, pero porque pues, te tuve miedo. Señor, justifícame, tuve miedo, Señor, ¿verdad? Señor, no hablé cuando me dijiste que tenía que hablar, pues porque tuve miedo. Señor, vi algo que no estaba bien, y también lo traté, hermanos. Vi algo que no estaba bien en la iglesia y me lo callé, Señor, por temor. Vi que en la iglesia hay un desorden, está pasando cosas que no, y me lo callé por temor a que me tachen, a que me expulsen, a que ya no me hablen, ¿verdad? Vi al liderazgo estar en pecado, vi al liderazgo hacer algo que no va conforme a la palabra de Dios, pero no los confronté porque tuve miedo de ellos, porque me pueden disciplinar, me pueden sacar de la iglesia, me van a hacer que los hermanos ya no me hablen. Ahí está, ¿ya están viendo? Temí. No podemos ser así porque vamos a caer en el mismo error de Saúl. ¿Sí? Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Tú desechas la palabra de Dios, Dios te desecha a ti. Simple y sencillamente. Y volviéndose Samuel para irse, él se asióse a Saúl de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios.
Y vemos aquí, hermanos, en estos versículos, ya traté puntos principales, ahora vamos a ver en general. Saúl se alaba a sí mismo y no dice la verdad completa. No, Dios le había dicho, no perdonarás nada. Y Saúl no lo hizo. Dios no va a dejar el pecado oculto, hermanos. Dios nunca va a dejar el pecado oculto. ¿Qué es ese ruido? Siempre el pecado va a salir a la luz. Y nosotros tenemos que arrepentirnos antes de que vengan las consecuencias. Las respuestas de Saúl demuestran que trata siempre de justificar de su pecado, ¿verdad? 3 veces se defiende Saúl de su pecado. 3 veces, hermanos. Y el símbolo 3 nos habla de perfección, de totalidad, ¿verdad? Saúl miente, trata que se vea como un fin santo y trata de poner la culpa en otros. Ahí está, hermanos. Vamos a Amós capítulo 1, versículos 3, 6 y 9. Amós capítulo 1, versículos 3, 6 y 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Versículo 6, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo todo un pueblo para entregarlo. Y 9, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo de Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿Cuántas veces trata de justificar Saúl? 3. Por 3 pecados. Mentira. El tratar de que se vea como un fin santo, tratar de encubrir mi pecado con una cuestión espiritual. Y 3, echarle la culpa al otro. No perdonaré su pecado. No revocaré su castigo. Martín Lutero decía: la desobediencia es la esencia del pecado de cualquiera. La desobediencia de cualquier pecado. Ponle el nombre de adulterio, fornicación, mentira, engaño, hipocresía, avaricia. La desobediencia es la esencia de todo eso. La obediencia no tiene sustitutos, hermanos. Y para ser obedientes hay que poner atención. Hay gente que cree que puede sustituir la obediencia con sacrificios, con holocaustos, con esfuerzo, con detalles. Por ejemplo, vemos por ahí algunos de una religión que van caminando de rodillas kilómetros creyendo que con eso van a ganar el favor de Dios. Están totalmente equivocados. La obediencia no tiene sustitutos. Y para ser obediente, repito, hay que poner atención. ¿Atención en qué? Atención en la palabra de Dios. El prestar atención lleva de la mano a la obediencia. Vamos a Ezequiel capítulo 44, versículo 5. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 5. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas. Fíjate cómo Dios, al igual que le dijo a Samuel, se lo está diciendo a Ezequiel. La diferencia: Ezequiel sí obedeció. Deuteronomio capítulo 48, versículo 25. Ay, aquí me equivoqué. Yo creo que a la hora de digitar a veces me pasa eso. Entonces, luego lo buscaré y se los daré, pero no se puede obedecer. Y una disculpa, ahí fue un error de dedo. Ahora ya no sé si es 4 o es 8 o es otro número. Discúlpenme, tengo que lo voy a volver a buscar y pido perdón. Pero, hermanos, no se puede obedecer completamente si no se presta atención a lo indicado. No se puede obedecer completamente si no se presta atención debida a lo indicado. Salmo 119, 11.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los he guardado, los he atesorado, los medito para no pecar contra ti. Otra vez, viendo el punto 3, Saúl prefirió ser popular a ser obediente. Saúl prefirió agradar a los hombres que a Dios. Saúl prefirió la ganancia que a Dios mismo, que cumplir el mandato de Jehová. Y como ya dije, Pablo 3 veces en Gálatas 1:10, Efesios 6:6 y Primera de Tesalonicenses 2:4 habla acerca de que si quieres agradar a los hombres, no puedes servir a Cristo, no puedes. Vamos al libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículos 7 y 8, libro del profeta Miqueas. Capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí está, hermanos. En Amós capítulo 5, versículo 21 al 23, dice la palabra del Señor: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofrecereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Esto por qué? Por causa del pecado de Israel, de la desobediencia del pueblo de Israel. Dios había dicho: mira, me dan asco tus sacrificios. Hermanos, si nosotros estamos haciendo sacrificios sin obediencia, es un lugar de producirle gusto a Dios, le da asco. ¿De qué sirve que hagas sacrificio? Por eso Dios le dijo a la iglesia de Laodicea: si no te arrepientes, te voy a vomitar de mi boca. Me das asco. Los sacrificios no van a suplir la obediencia. No quieras sustituir la obediencia a Dios por cultos en la iglesia, o por ofrendas, o por ayuda humanitaria, o por servicio. No, eso no es sustituto de la obediencia y de la atención y prestar atención. Saúl pretendió engañar a Dios por la alabanza del pueblo. Tratamos de justificar y hasta crear cosas espirituales para tratar de justificar lo que hicimos. No es posible, hermano. Bueno, es que miren, voy a poner un caso extremo, ¿no? Un caso así. Es que miren, hermanos, yo sé que me llegó la noticia que un hermano está en pecado. El que me da la noticia no quiere decir nada. No tengo pruebas, no tengo nada. Pero entonces, ¿qué hago? Me invento algo y lo castigo. Eso no está bien. Si no hay pruebas, no puedo castigar a alguien. ¿Sí? Es que me está creando... me está creando que mi ministerio, él vaya creciendo y yo quede estancado. Entonces voy a crear algo para frenarlo, porque temo que le vaya a hacer daño a la iglesia y estoy justificando lo que voy a hacer. La mentira, el engaño por lo que voy a hacer, ¿verdad? O quiero que no se descubra que no estudié, que no preparé el sermón y invento ahí cosas para disimularlo. Y ahí está, hermano, es lo mismo. El casi obedecer es desobedecer. Creer que puedo negociar con Dios, creer que puedo negociar la obediencia con Dios. Bueno, Dios, te voy a casi obedecer, pero mira, vamos a negociar. Te voy a obedecer en esto, en esto, en esto, en esto, pero en esto no. No puedo, no puede hacerse tal cuestión. A diferencia de Saúl, Samuel no dudó en aplicar toda la palabra de Dios, es decir, no dudó en confrontar al rey. Muestra de un verdadero ministro obediente. ¿Te atreverías a confrontar? En este caso, fíjate, el Samuel se atrevió a confrontar al rey que lo podía matar. ¿Te atreverías a confrontar a un pastor o un líder de denominación?
¿Te atreverías a confrontar a un político? ¿Te atreverías a confrontar a un hermano que está en pecado, que está mal, que está en desobediencia, pero que tiene mucho respeto de la congregación? Proverbios capítulo 10, versículo 17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Las dos fallas de Saúl: no guardó la instrucción y desechó la reprensión y se justificó. Oseas capítulo 4 versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está lo más grave. No solo te llevas entre las patas a ti, te llevas entre las patas a tus hijos. El que encubre sus pecados no prosperará, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Saúl no hizo eso. Repito, la diferencia de David fue eso. David se arrepentía y se apartaba. Saúl no lo hizo. Vemos un corazón de Saúl que siempre justificaba su pecado. Es que me adelanté a hacerlo porque no llegaba, Samuel. No llegabas. Entonces yo tuve que hacerlo porque el pueblo se me iba y tuve miedo otra vez. Justificando vuestro pecado. Ya tenía un indicio y otra vez Saúl con lo mismo, ¿verdad? Y ahí vemos en Amós 5, 21 al 23: a Dios los sacrificios sin obediencia y amor son abominables y los desecha. Saúl desechó la palabra de Dios, entonces Dios los desechó de ser rey. Las codicias, mentiras y la desobediencia son peligros para los creyentes en todas las épocas, hermano. Las tres cosas que vemos aquí en Saúl son peligro para toda la iglesia cristiana en todos los tiempos, para cada cristiano. Recordemos la codicia en Génesis capítulo 3 versículo 6, que era como vio el árbol Eva codiciable, que era codiciable para alcanzar, ¿sí? Cuando el pueblo, números 11:34, de las codornices, ¿verdad?, y murieron, como declara la escritura, allí sepultaron al pueblo codicioso. En Josué 7:21, este joven que agarró y que dijo codicié. En Tito 1:7 manda que el ministro no sea codicioso de ganancias deshonestas. En 1 de Timoteo 6:10 manda que el ministro manda, porque ahí no es de la fe, manda que la codicia nos puede llevar al extravío de la fe. En 1 de Timoteo 6:10 la codicia nos puede llevar al extravío de la fe. En 1 de Corintios 10:6 nos marca que el ejemplo de Saúl sirve para nosotros de no codiciar cosas malas. Ahí está, hermanos. La codicia, la mentira, el Salmo 119, 104, 128 y 163 versículos: aborrecer todo camino de mentira, hermanos. La mentira está dentro de las cosas que aborrece Dios, y ahí lo podemos ver en Proverbios 6, 16 al 18. En Amós 2:4, en la epístola a los Efesios 4:35 nos manda desechar la mentira, al igual que en Apocalipsis 14:5 y en Apocalipsis 21:8, los mentirosos serán lanzados a un lugar de tormento. Codicia, mentira, desobediencia. En Hebreos capítulo 3 versículos 8, en Hebreos capítulo 4 versículos 6 y 11, los judíos que no entraron a la tierra prometida fue por su desobediencia, y eso nos amonesta a nosotros, dice Hebreos, ¿verdad? Así la caída, pueden estar las tres presentes como lo estuvo en la caída de Adán y Eva. Fijémonos que Samuel no destituye a Saúl. Quien lo destituye es Dios, pero Samuel, cuando le da el mensaje en ese momento, le dice: desde hoy ya no eres rey, sácate. No, ¿verdad? Ya no. Espera que Dios haga su cumplimiento, hermanos. Dios haga su cumplimiento en él. Y esperó hasta que Dios matara a Saúl. Ungió al que ya iba a ser, pero al igual que David y Samuel, ambos esperaron hasta que Dios aplicara su sentencia. Qué difícil a veces es esto, hermanos, ¿verdad? Qué difícil. Hasta que Dios aplique su sentencia. Lo hace debido a que espera el momento en el que Dios actúe, ¿verdad? Samuel le dice: un hombre mejor que tú. No quiere decir
que no era pecador. Y lo vimos en la vida de David. Ese hombre era David, el que iba a sustituir a Saúl. Pero David también tuvo fallas y errores, pero David tenía ese momento maravilloso y hermoso de que Dios le concedía el arrepentimiento y él se humillaba ante Samuel. Saúl se sintió culpable. Muy probablemente eso que lloraba Samuel se sintió culpable. Muy probablemente es porque él se sentía partícipe de que a lo mejor él dijo, no instruí bien a Saúl. A lo mejor Samuel estaba en esos remordimientos profundos por la desobediencia de Saúl. Quizá Samuel se adjudicaba parte de la culpa, a lo mejor fui yo. El que no lo amonestó bien, el que no lo instruyó bien, hasta que Dios le dijo, deja de llorar ya. Ya, no vas a cambiar nada. Ya decidí desecharlo, ya no hay más, hermanos. Y vemos una vez más el corazón de Saúl. No le importaba. Lo que le importaba era su populismo, su fama, su reinado. Eso es lo que le importaba a Saúl. Porque le dices, bueno, tan siquiera hónrame delante de los príncipes, ¿va? Sí, que te cumpla la palabra de Dios, no pasa nada, pero hónrame delante de los príncipes. Ven y sacrifica conmigo para que me honres delante de los príncipes y los príncipes no se me vayan a apartar. Fíjate qué tremendo es Saúl, viendo ya el castigo. ¿Por qué no cayó de rodillas ahí Saúl y lloró delante de Dios y gimió? Vemos a David, repito, cuando Dios le dio la sentencia de que su hijo iba a morir. David no solo se arrodilló, David se tiró al suelo, llorando, no quiso ni comer ni nada. Aunque no cambió la sentencia, vemos el corazón de David. Contrario al corazón de Saúl. David no dijo, ok, Señor, sí, es buena la palabra de Dios, que se cumpla, no hay problema, sigamos adelante. Solo Natán, por favor, esto no se lo digas a mis príncipes para que no vaya yo a tener problemas. No le dijo David eso. David no le importó lo que le dijeran los demás. David lo que le importaba era el pecado y las consecuencias que él iba a traer por su pecado. Pero Saúl, ¿qué? No, mira, sí, que se cumpla la palabra de Jehová, no hay problema, solo no me deshonres delante de los príncipes. Qué triste es ver a un ministro así, que no le interesa eso, que le interesa solo su bienestar, que le interesa solo quedar bien ante la gente, que le interesa solo ser honrado. Hermanos, cuidémonos de eso y apartémonos de eso. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si tú estás en esto, arrepiéntete hoy. Hoy puedes cambiar tu vida. Quizá Dios está trayendo ese estudio para ti hoy y te está hablando a tu vida y es el tiempo de que te apartes de tu pecado, lo confieses y te humilles delante de Dios para que alcances misericordia. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hazlo hoy. Renuncia a tu obstinación, renuncia, ¿verdad?, a la desobediencia y ríndete al Señor hoy y entrégale tu corazón. Hazlo hoy y Él perdonará tus pecados. Las consecuencias no sé si las vaya a quitar, eso son soberanía de Él. Él decide si las quita o no las quita, pero si Él las aplica, lo importante es que Él nos perdone. Espero que haya sido gran bendición este estudio, me llevé casi 1 hora y media, pero sí abarcamos un capítulo 15 muy lleno de enseñanza, la quise sintetizar. Que Dios les bendiga. Cualquier duda o comentario, déjenmelo aquí, con todo gusto en el tiempo que tenga se los daré. Y les pido estén orando por un servidor para que al abrir mi boca me sea dada palabra y que predique el evangelio como lo debo de predicar. Estamos aquí dando estudios bíblicos y en las calles predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Dios te bendiga.